Seguimos con Reinventando Argentina, inventando Argentina, tratando de hacer algo con Argentina. Y este es un panel que a mí me gusta particularmente porque desde la primera edición de Reinventando Argentina nos propusimos que el primer ámbito de discusión fuera los acuerdos, los consensos que necesitaba la Argentina. Y algo llamativo que ha venido pasando es que cada vez vamos más atrás en qué consensos tenemos que ponernos de acuerdo. En algún momento hablábamos de reformas de segunda generación, después empezamos a hablar de las reformas pendientes, ahora ya hablamos de cuestiones muy básicas como educación, qué modelo económico queremos, si nos gusta el capitalismo, si no nos gusta el capitalismo, como que cada vez los consensos parecen deconstruirse en vez de seguir avanzando en una construcción. Y por eso para este panel, bueno, lo tenemos a Juan Carlos, a Daniel y a Mondino, a Diana Mondino, que últimamente es la estrella de las redes, siempre con comentarios muy interesantes. Hace poco hablábamos con Daniel y él tuvo una definición que a mí me interesa poner sobre la mesa como precisamente punto de partida. Daniel decía que la Argentina hoy está en un punto de inflexión. Yo le pregunté, bueno, ¿eso es optimista o no necesariamente? Me contestó que no necesariamente es optimista. Me gustaría probablemente pedirle a los tres una reflexión sobre esto. Arranco con Daniel, que ya tenía avanzada un razonamiento al respecto. Hola, Daniel. Hola, buen día, un gusto en saludarte y lo mismo a Diana y a Juan Carlos. A ver, una primera aproximación al tema significa lo siguiente. Yo creo que no habiendo hecho en tiempo oportuno y teniendo muchas cosas pendientes la Argentina y habiendo evolucionado el mundo post-globalización, no solamente el cambio de fines de los 80 con la globalización, sino los ulteriores con la tecnología y la reformulación que se están dando en el marco del comercio internacional o de las primacías más unipolar que multilateral como uno aspiraría. Me parece que esto nos obliga a asumir que la pandemia también ha generado una situación nueva con consecuencias todavía imprevisibles y permite pensar en un punto de inflexión. Y permite pensar en un punto de inflexión que uno por lo pronto tiene que empezar a redefinir instituciones como el propio federalismo, que el federalismo histórico argentino, que nadie lo puede discutir, como base. Sin embargo, los federalismos en el mundo hoy tienen un modelo mucho más cooperativo, mucho más colaborativo, las funciones del Estado. Nadie niega el Estado, así es que acá no hay posiciones anárquicas. Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Cómo cumple sus funciones? ¿Cómo carga a la sociedad desde el punto de vista de la burocracia? Y a partir de ahí las distintas instituciones, por ende, desde educación, etcétera. Yo creo que hay que ir a acuerdos sobre determinado tipo de políticas, pero esas políticas tienen que ser las cruciales, tienen que ser verdaderamente las vigas maestras sobre las que se apoye la nueva realidad argentina. Juan Carlos, ¿hay un punto de inflexión? ¿Estamos en un punto de partida o esto es una estancia más, una etapa más del devenir de la economía y la política y la vida argentina? No, yo creo que estamos en un punto de inflexión porque desde el 83 hasta ahora la democracia tal como la concebimos nos ha garantizado la libertad, pero no nos ha garantizado un crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza como hubiéramos esperado. Entonces, en discusión hay un modelo profundo en pugna. Todavía parece que hay sectores de la sociedad con bastante carga electoral que se olvidan de lo que pasó en el 89, se olvidaron de que se cayó el muro de Berlín, que el socialismo fracasó como sistema político. Entonces, tenemos toda una cultura retro que todavía tiene una vigencia importante y yo creo que hasta que no se logre una mayoría sustancial de 2/3 de la sociedad en un programa electoral capitalista con un rol más acotado del Estado y donde entendamos definitivamente que si no nos integramos al mundo y no damos total potencia a las fuerzas productivas, tratando de captar toda la inversión que dé vuelta en el mundo y que venga a nuestras tierras, es muy difícil que la Argentina salga del estado de decadencia en el que está. Pero esta lucha es una lucha, yo
estoy asombradísimo de leer en los diarios ayer y antes de ayer de que hay sectores de la sociedad que imaginan que tenemos que romper con el mundo occidental, alinearnos con Rusia y China, y eso va a ser Rusia y China, lo cual involucra aliarnos con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, y imaginan que esa es la forma de combatir el imperio. Todavía yo escucho esto y digo, pero parece que estuviera en el comedor del centro de estudiar, en el comedor universitario de la universidad 50 años atrás. Bueno, sí, creo definitivamente que estamos en un punto de inflexión. Yo creo que en el 2023 se va a discutir profundamente esta cuestión y si definitivamente vamos a ser un país capitalista integrado al mundo, que vamos a respetar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, o todavía vamos a estar debatiendo de que somos más pobres porque el imperio nos aplasta. Yo creo que esas convicciones, esas visiones atrasan y le hacen un muchísimo daño a la sociedad, y yo creo que es difícil consensuar entre estas dos posiciones. Creo que hay que derrotar a esta posición, que hoy es minoritaria, pero que todavía tiene mucha fuerza en las urnas, y definitivamente con una mayoría sustancial encararnos a un programa de desarrollo económico capitalista, integrado al mundo, con un Estado que se ocupe de las cuestiones como educación, salud, seguridad, justicia, y que reduzca su costo que hoy le impide a los cursos productivos desarrollarse. En líneas generales, después me puedo extender. Pero digamos, Juan Carlos, es muy interesante que viniendo de un ámbito más académico pongas la economía, la producción, la generación de riqueza, las relaciones, la inserción en el mundo, la pongas en un lugar central. Y es ahí, Diana, donde te abro la cancha, obviamente, para que me des tu mirada de dónde estamos. Ya la verdad que no se puede, no sé dónde ubicarnos. Estás muteada, Diana. Más que dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo queremos ir. Yo creo que las palabras estas para muchos tienen un significado importante, hasta filosófico, qué sé yo, estas palabras como capitalismo, occidente o lo que sea. Para muchísima gente no significan lo mismo que para nosotros, y para otros son conceptos vacíos. Por lo tanto, para mí me parece como más práctico para entablar la relación con la gente normal, para que tenga una opinión, para que cuando vaya a votar sepa que vota, para que cuando esté con su familia sepa de qué se está hablando. Es decir, algo muchísimo más chiquito es ¿a dónde quieres ir y cómo querrías ir? Porque todos queremos ser más felices, todos queremos ser, digamos, un país en crecimiento, pero a ver cómo se logra, cuál es la mejor manera. Y cuando ponen estas palabras grandes, insisto, para mucha gente no las entienden o le han enseñado que eso es el mal, que eso es el daño, que uno no tiene lo que puede tener porque otro se lo quitó. Entonces yo creo que hay que ir por el camino de decir, bueno, ¿cómo querés hacer? Y vos pensá, vos, no otro. Si vos quisieras, haces algo, generas algo, creas algo, innovás, pensás, ¿querés que te lo quiten? Es más, antes de que te lo quiten, ¿tenés el ámbito para poder crear, para poder pensar, para poder hacer, para poder diseñar? No, bueno, eso no es foro de innovación, pero digamos, nadie tiene por qué presumir que todos los habitantes del planeta Tierra van a poder crear la nueva Microsoft o la nueva Tesla o la nueva Google. No, pero cada uno, hiciste una torta, ¿querés poder comerla vos o querés poder venderla? ¿Querés poder guardarla? ¿Querés tener una heladera o un lavarropas? Todo eso son stocks. Y si uno a la gente le habla, digamos, son cosas que hay. Esas cosas que hay se pueden generar con el esfuerzo. El único sistema que permite ese esfuerzo, nosotros lo sabemos, acá los que estamos escuchando, es el sistema capitalista, pero nada, no digamos nada más de capitalismo. Digamos, ¿a vos te gustaría poder hacer esto? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo? Y yo creo que ahí cuando le liberás las fuerzas creativas a cada uno, o mejor dicho, ni siquiera creativa, la posibilidad de que trabajaste todo el día, te paguen por lo que trabajaste todo el día, yo creo que eso tiene una fuerza fenomenal, que de esa manera simple tenemos que explicar. Hoy el nivel educativo, perdón, una cosita más, el nivel educativo, como bien decía Juan Carlos, está muy deteriorado, entonces no apelemos a grandes categorías conceptuales que justamente tienen la virtud de que en una sola palabra se sintetiza mucho, pero expliquemos bien lo que significa. Y creo que Argentina ahí tiene una enorme capacidad, un enorme talento, tiene mucha juventud, hoy la gran mayoría de esa juventud sin trabajo, que si uno le dice, bueno, quisieras insertarte, ¿qué querrías hacer? Ahí hay bastantes posibilidades de que mejoremos.
Bueno, ves, es interesante esto que planteas porque a eso apunto yo. Tenemos que ir a una categoría muy, muy básica de empezar a discutir si vos querés tener la libertad de comerte la torta, vender la torta o que te saquen la torta. Tenemos que empezar a discutirlo y más allá de si le ponemos capitalismo o no, pero la realidad hoy es que muchos sienten, y acá por ahí es la pregunta, si hay un divorcio entre dirigencia y sociedad. Hoy hay una sensación, una percepción en los sectores, algunos sectores productivos, de que hay un clima antiempresa, de que hay una discusión del capitalismo como sistema ideal para desarrollarnos económicamente. Y eso no necesariamente, según lo que vos estás diciendo, Diana, es lo que probablemente sienta la sociedad. Probablemente si a alguien le preguntas qué quiere hacer con su torta, diga lo que yo quiero. Pero bueno, esta es la discusión. Y lo primero que quiero saber es si están de acuerdo en que la sociedad probablemente sí esté eligiendo este sistema o no, o la sociedad también lo discute. No sé, ¿quién quiere arrancar con esto? Juan Carlos, tal vez. Sí, yo tomo la posta. Y mira, yo creo que la sociedad, todos en la sociedad valoramos especialmente la libertad. Lo que pasa es que la libertad se pone en duda cuando los que pregan, digamos, contra de la libertad dicen si el Estado no interviene, la libertad produce desigualdad. La verdad es que la libertad no produce desigualdad, la libertad produce riqueza, genera riqueza. O sea, las fuerzas productivas de los individuos en libertad es tremenda, es expansiva, es generadora de innovaciones y de recursos. Ahora, el problema es que cómo se distribuye la renta que se genera con la libertad y con la innovación y la creación de empresas y de trabajo, es ahí donde interviene el Estado. El Estado debería, vía impuestos, equilibrar las cargas. Y ahí, con los impuestos, debería esencialmente sostener un sistema educativo que iguale las posibilidades de todos que con libertad creen riqueza y bienestar para sí y para su familia. Ese que es un modelo básico, no estoy descubriendo la pólvora, es el modelo que está en nuestra Constitución de 1853, es el que nos hizo rico como país y nos llevó hasta ser una potencia en 1930. Pero hoy está distorsionado, es como aparece la sensación de que es suma cero, que la riqueza que se genera es acotada. Entonces, que si alguien es rico es porque otro es pobre. No, bueno, tendremos que aprender a predicar, como dice Diana, con lenguaje sencillo, con lenguaje común, con lenguaje ameno, que en realidad los países que prosperan son los que crean riqueza, o sea, agrandan la torta. Entonces, la distribución es el problema de las fuerzas políticas en el Estado, pero sin creación de riqueza no hay que discutir. Argentina es un país donde se ha limitado la posibilidad de crear riqueza porque el Estado se apropia tanto de la renta de los privados que no le queda posibilidad de seguir expandiendo la torta, seguir agrandando la torta. Entonces, discutir, por ejemplo, la baja de impuestos. Hoy en día ya todos los partidos políticos asumen que hay que bajar los impuestos. Bueno, yo creo que hay un sector de la población que no está convencido. O sea, sigo escuchando ahora, después de las elecciones, que hay que aumentar impuestos. El de los envases un 3% extra, el de los quizás vuelvan a aparecer con más retenciones a los granos. Entonces, la idea es que nos estamos comiendo la gallina de los huevos de oro. O sea, la gallina de los huevos de oro funciona mientras pone huevos, pero si yo, por voracidad, me como la gallina porque tengo ganas de comérmela toda ahora, se acabaron los huevos. Y esto es lo que nos viene pasando en la sociedad argentina. Y yo creo que el sistema político, si no logran imponerse las ideas de un Estado racional, más austero, más mínimo, más dedicado a lo que tiene que hacer, y entre ellos la educación. Creo que la educación es la única forma de salir de la pobreza, y el Estado debe invertir en educación. Bueno, particularmente, si no ocurre esto, de que se liberen las fuerzas productivas, no vamos a salir jamás de la decadencia. Y eso es un modelo de concepción. Eso está vinculado a la libertad. Sin libertad no hay expansión de las fuerzas productivas. Empecé con Juan Carlos con esta pregunta porque es el único, de alguna manera, outsider de lo que es economía pura y dura. Ahora voy con Daniel, que es precisamente uno de los representantes del sector productivo y quien por ahí esta sensación, esta percepción de un discurso más duro hacia las empresas, por ahí le afecta un poco más. Daniel. A ver, lo primero que debo decirte, primero que hay un sistema constitucional donde la libertad se ejerce en un marco, digamos, acá no hay libertinaje. Cuidado porque acá
empezamos a hablar de lenguajes libertarios y cuidado con las terminologías que empleamos, porque evidentemente la libertad y el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. Y esto lo digo porque creo que hay una responsabilidad común. El país está donde está, no solo porque tiene malos dirigentes políticos, ha tenido malos dirigentes empresariales, económicos, sociales, en todas sus dimensiones. Somos, es fuente ovejunesca esto, somos responsables. Si vamos a revertirlo, tenemos que revertirlo en conjunto. Por eso yo he planteado conjuntamente con mi comité ejecutivo dentro de la Unión Industrial que tenemos que tener una voz, la voz del empresariado que diga cuál es el rol de la iniciativa privada. Porque como contrapartida, hoy hay un problema mucho más grave, que son los que están afuera del sistema, totalmente afuera del sistema. Son absolutamente anómicos y eso ninguna regla les vale. Es decir, no están ni adentro económicamente, ni están adentro socialmente y además se sienten absolutamente no incluidos, ni siquiera digo excluidos, ni siquiera incluidos. Y obviamente eso, uno de los caminos para la reversión de esto, no cabe la menor duda, que es la educación, pero también es la asunción, llamémosle, de las responsabilidades recíprocas. Primer tema. Segundo tema, me parece que como está la Argentina, la redefinición de roles también tiene que implicar la asunción de roles. El rol de la iniciativa privada existe y es central y es capital y tenemos que, nos tienen que reconocer las contrapartes. Digamos, el Estado tiene que reconocer el rol de la iniciativa privada. Esto lo he aprendido en muchos años de vida internacional. No hay diálogo posible si no hay reconocimiento recíproco. Así como hay roles de los trabajadores y sus dirigentes, hay roles de los actores culturales, sociales, científicos y empresariales. Y nos cabe ese rol. Y nuestro rol fundamental es producir bienes y servicios. ¿Para un modelo qué? De desarrollo inclusivo. ¿Y qué significa inclusivo? En toda la dimensión de empresa y en toda la dimensión de la sociedad. Y para eso hay que reconstituir un tejido social que está herido, que está históricamente lastimado. ¿De quién es la culpa? Diana lo dijo antes, vamos a mirar para adelante. No importa de quién es la culpa, sino cómo lo rehacemos. ¿Cómo lo reconstruimos? Por eso vuelvo al punto de inflexión. Y para reconstruirlo, evidentemente, hay que rehacer un sistema de certidumbres o creencias, reconstituir confianzas que no existen, ni reconocimientos recíprocos, e ir a concertaciones que impliquen, como decía Alberdi, abdicación de las pasiones que nos ligan a uno u otro sector, porque Argentina tiene una historia de tensiones muy fuerte entre unos y otros, y buscar, decía Alberdi, la unidad federativa o la federación unitaria. Yo digo, cualquier síntesis de todas las cuestiones que hoy implican antinomias. Y me parece que esa tarea, que tiene que llevar a una cuestión de simplificación para que la sociedad la comprenda y la asuma y quiera vivir dentro del sistema y quiera aceptar ese contrato social del cual hoy está afuera, está afuera porque está excluido o está afuera porque solo toma del contrato social lo que le conviene. Esto nos pasa en nuestra sociedad. Me parece que es, en lo personal, creo que es un desafío grande. Diana, Daniel dice concertación y a mí me transporta al primer mundo, pero también vienen hablando de la redefinición de roles y bueno, y a cada uno que se ponga su propio sello. Ahí tenemos un problemita con el mercado financiero, me refiero al mercado de capitales. En la Argentina es como el demonio. ¿Qué rol le cabe y cómo demoler esos mitos? Bueno, a ver, efectivamente mucha gente cree que el mercado de capitales es un problema y en todo caso le diré que en Argentina, si lo fuera, es un problema sí de chiquitito porque prácticamente hemos destruido el mercado de capitales, hemos destruido el mercado financiero. La gente debería entender que no hay nada más igualitario que el crédito. Es la mejor oportunidad que pueden tener las personas. Si yo sé cocinar, mi única forma de tener un restaurante, hoy estoy muy gastronómica en los ejemplos, ¿no? Pero si yo sé cocinar y quiero poner un restaurante, mi única oportunidad es ya tener dinero. En cambio, si puedo conseguir crédito o puedo conseguir un socio, bueno, pues mi talento de cocinero se podrá unir al de alguien que tenga capital por algún motivo. Y entonces, entre todos, podremos hacer el restaurante. Si no, estás condenando literalmente a que solo aquel que ya tiene dinero pueda hacer alguna actividad, en la cual no necesariamente es el mejor. Y aunque fuera excelente, no hay competencia, porque son muy poquitos los que pueden entrar en esa actividad. Entonces es indispensable que se entienda el rol del crédito para la actividad
creadora, para la actividad empresaria. También es importantísimo para todo lo que es la posibilidad de acceder a una moto, un auto o eventualmente una casa, para que puedas tener mejor calidad de vida, para que puedas comprar una heladera más grande que la que tenés cuando te nacen trillizos. Entonces, ese tipo de cosas en Argentina debemos entenderla. Hoy, sin embargo, se piensa que el mercado financiero y el mercado de capitales le chupan a la gente sus recursos. Sí, el mercado cobra intereses, pero no es que chupe, es el uso que está teniendo ese dinero, porque si no, ese dinero podría ir a otra actividad. Lamentablemente ha sido demonizado y con una aviesa intención. Es para que la gente crea que prestarle al Estado es mejor que prestarle a un particular, a otro privado, a otra persona. En Argentina la gente le presta, sabiendo o sin saber, a través del sistema financiero al Estado, que hará bueno o mal uso, mejor o peor, de esos fondos, pero que no es algo que por definición genere riqueza. Por definición el Estado presta un servicio que a lo sumo nos pone en igualdad de condiciones a los demás, con suerte, pero no es algo que genere actividades. Mientras que si ese mismísimo crédito fuera al sector privado, entonces ahí sí se generaría más actividad. Yo creo que gran parte de hablar en contra del sector financiero ha sido generado desde el propio Estado, no en los últimos meses, es una cuestión de décadas, en donde para obtener esos fondos para sí mismo ha privado a las familias y a las empresas de la posibilidad de crecer por sí mismas y las hace dependientes de que el Estado les dé un subsidio o alguna otra actividad. Eso, Diana, puertas para adentro, ¿no? Lo que es el mercado doméstico, pero también hay toda una pata, que esto que decías, bueno, si tengo crédito es fundamental, puedo crecer o puedo competir. También a nivel país lo podemos plantear, y ahí sí la Argentina tiene un historial, yo no sé si llamarlo como una relación tóxica con el mercado, pero sí claramente la cuestión de la deuda está totalmente demonizada y los números tenderían, si uno explica los números puros y duros, tenderían a avalar esa postura. La Argentina tiene una relación tóxica con el mercado internacional. Sí, claro, la Argentina quiere que le presten dinero, pero después no quiere devolverlo. Esto es, ojo, que Argentina lo ha hecho ya varias veces, no en esta última instancia. Y el tema es así, Argentina gasta más de lo que recauda. Tiene un pequeño déficit siempre, y a veces no tan pequeño, que se va acumulando. ¿Cómo financias ese déficit? Pidiendo dinero. ¿A quién? Al mercado doméstico, al internacional, al que te quiera prestar. Luego Argentina dice, no te lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque lo que hice con ese dinero en realidad no fue algo útil, sino que lo usé para cosas que no eran necesarias. Lo usé para pagar, bueno, no entremos en detalles, pero digamos, ese dinero no está, pero el señor que te lo prestó dice, pará, yo te lo presté previamente. Y Argentina no solo no paga, sino que eventualmente dice, sigo con déficit, así que por favor, dame más. Entonces, si vos no le pagaste al acreedor anterior y le requerís que te preste más, obviamente la situación se va a poner muy compleja. ¿Por qué no hacemos exactamente la comprensión de qué sería si Argentina no devuelve ese dinero? Si Argentina por alguna razón no devuelve, hoy estamos hablando del Fondo Monetario, pero también tenemos la reestructuración con los bonistas privados. La inmensa mayoría de esos bonistas privados son los propios agentes del Estado a través del ANSES y otros organismos públicos. Entonces, si Argentina no pagara esa deuda, eventualmente no le paga a los jubilados. Pensemos en eso. ¿Estás seguro de que es eso lo que querés? ¿Estás seguro que no querés que el Estado pague? ¿A quién no le está pagando? Preguntaba esto a Diana de la deuda porque parece una arista más o una arista incluso, sobre todo cuando se discute ahora el acuerdo con el Fondo Monetario, parece incluso hasta superficial un poco hablar de eso con los problemas más de fondo que tiene la Argentina, pero en algún punto lo pongo como ejemplo de, yo a veces creo que la Argentina tiene los problemas de la grieta, pero no solo eso, sino que también en lo que sí estamos de acuerdo a veces puede ser un problema también. Por ejemplo, estamos de acuerdo, mucha parte de la sociedad probablemente esté de acuerdo en la regulación laboral actual, que supuestamente protege a los trabajadores, cuando se podría discutir si están así o no. Estamos de acuerdo, siempre comillas, ¿no? Estamos de acuerdo en que la deuda es mala, cuando podríamos llegar a pensar si por ahí puede haber una deuda buena. Y en eso por ahí quiero orientar la próxima pregunta. ¿En qué, Daniel, percibís que la sociedad, las pymes sobre todo que vos representás, están de acuerdo en algo que probablemente no nos está impidiendo crecer, no necesariamente sea tan bueno, y sin embargo sobre eso sí hay consenso social? Bueno, yo te diría que en primer lugar hay una
revisión de la concepción territorial. Digamos, la pandemia y lo que hemos discutido en el G20 en estos últimos días, en el G20 de Italia, las futuras pandemias que podrán ser de carácter sanitario, de carácter climático o incluso ciberataques, todo esto puede pasar, muestran que cuanto más concentración, cuanto más ambas tenés, estás más expuesto, sobre todo con un país que tiene un territorio que le permite un desarrollo mucho más equilibrado si lo quisiera. Ahora, para eso hay una precondición, que es infraestructura. Y esta infraestructura, evidentemente, que es infraestructura física y es infraestructura social. Es caminos, es conectividad, pero también es vivienda, educación, salud. Juan Carlos mencionó ya algunos de estos conceptos, que eso es fundamental para que pueda radicarse y trabajar ahí y no migrar. Y además, si se queda sin trabajo ahí, que se pueda arraigar ahí, no que termine en un centro urbano, en un modelo asistencial, que es también lo que nos ha ocurrido. Primer elemento. El segundo elemento es cómo hago para integrarme desde el punto de vista productivo. Para integrarme desde el punto de vista productivo necesito tener claro el marco fiscal, y no lo tiene, y sobre todo la PYME, que desliza en la crisis o frente a la fuerte presión, desliza hacia la informalidad. Esto es un dato concreto. O no emerge a la formalidad. Miralo de los dos lados. El tercer elemento, evidente, además toda la burocracia que significa el tema de los impuestos o de los trámites para lograr determinados objetivos. De esto, mi colega Gustavo Lázari ya ha explicitado claramente el tema de la locura de los trámites. El tercer elemento es el sistema laboral. Nosotros tenemos tecnología 4.0 y un sistema laboral de la primera y segunda revolución industrial. Estamos con el FORA. Yo no digo que todavía no tengamos realidades laborales FORA, pero para la tecnología 4.0, para los cambios que se vienen, cuando discutimos en Japón el G20 japonés, dijeron, bueno, la tecnología 4.0 requiere una sociedad 5.0. Esa sociedad 5.0 requiere un sistema de formación profesional. Ahora nos hemos lanzado claramente al lado del Centro de Tecnología en la UIA a poner en énfasis en la formación profesional, porque para nosotros la industria es producción y es trabajo, pero si no preparamos ese capital humano para estos nuevos trabajos, la cuestión evidentemente no funciona. Esto está ligado a educación, pero también claramente a formación profesional y a la formación dual y las nuevas tendencias. Y complementariamente a ello, creo que independientemente de otros problemas, está mientras tanto, cómo transformamos una red de protección social imperfecta, como va teniendo la Argentina con superposiciones, falencias, etcétera, en una protección que induzca a la reinserción y a la integración en la sociedad. Si no, el camino queda estancado, y mirarlo en un número, y con esto concluyo, muy claro, que es los que hoy ni siquiera buscan trabajo. Es decir, no hay una parte de la sociedad que está asistida, sí. Hay otra parte de la sociedad que ni siquiera busca un trabajo, ya está totalmente desalentado. Esa sociedad de desaliento implica una negación de la posibilidad de ese desarrollo al que aspiramos llegar. Mencionaste, Daniel, dos puntos básicos de la discusión de fondo, que yo creo que es que la Argentina otra vez discute cuál es el rol que quiere el Estado. Se discute en discursos políticos, pero también creo que a nivel de la calle lo discutimos todos de distinta manera. Por ahí no le ponemos esas palabras, como dice Diana, pero discutimos qué queremos que haga el Estado y qué queremos que no haga el Estado. Y yo no sé, Diana, si vos compartís esto, pero ¿vos creés que los argentinos tenemos claro qué rol queremos del Estado, al menos en la cuestión económica? Después le voy a preguntar a Juan Carlos, más allá de la economía, sino también por la educación. No, creo que los argentinos claramente tenemos una confusión enorme con respecto a lo que debería hacer el Estado. El Estado tiene tres responsabilidades básicas, desde el hombre de las cavernas, pasando por los griegos, la Edad Media y llegando hasta aquí, que es defensa, seguridad y justicia. Son las tres funciones que tiene que haber alguien que ponga, llamémosle, poner orden o protegerte de enemigos internos y externos. En una sociedad moderna, muchísimos, entre los cuales me incluyo, creemos que el Estado tiene un rol fundamental en lo que es salud y educación. También en un país tan extenso como Argentina, la infraestructura es vital que pudiera ser pública. No necesariamente. Pero, digamos, las funciones que requiere la gente del Estado son totalmente diferentes.
La gente requiere del Estado que le haga una ley de detalles, que se preocupe por cosas que son verdaderamente pequeñas y que el mercado resolvería muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente y muchísimo más apropiado a las necesidades de la gente. Hay algo que además siempre se olvida, que toda definición que tome el Estado es por definición más cara y más lenta, especialmente en el caso de empresas públicas. ¿Por qué? Porque hasta que se genere un consenso de qué actividad hacer, Dios dirá si es buena o es mala. No tiene castigo el que toma una decisión si fuera mala. Tiene que hacer una licitación, tiene que después hacerse la cuestión, luego controlarse que haya sido adecuado. Todo ese proceso es más lento y más caro que si fuera definido por las propias personas. Si hay, sigo con el ejemplo de la ley de detalles, si hay una necesidad, va a haber alguien que vea apropiado hacer ropa o mucho más grande o mucho más chica para personas que tengan esa necesidad. Nosotros tenemos un Estado que además de no cumplir con sus funciones básicas de seguridad, justicia y defensa, no cumple tampoco con salud y educación, que serían las más importantes hoy, por diferencia sobre todo por lo que estaba diciendo Daniel con respecto al mundo en el que ya estamos, no al que vamos a estar, el que ya estamos, y se le pide que haga cosas muy pequeñitas en una forma extremadamente más cara. Entonces tenemos que tener cuidado y definir bien lo que quiere hacer el Estado, lo que debe hacer el Estado. Voy a un tema que lo vinculo esto con la parte económica. Hoy, como mencionábamos ya, la parte impositiva es muy onerosa en Argentina para resultados muy magros, porque de nuevo nadie puede decir que salud, educación, vivienda, justicia están en condiciones óptimas, pero además dedicamos a actividades que no tenemos conciencia de lo que representan dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestros costos. Entonces, estamos teniendo un costo alto para algo innecesario o mal hecho. Tenemos que definir eso. Argentina tiene que entender cuáles son las funciones que se requieren del Estado. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra pronto? Yo creo que muchas, porque el fracaso del Estado ha sido muy grande, nación, provincia y municipios, en donde tenemos que hacer esto. La gente ni siquiera sabe que las maestras y la policía son responsabilidad de las provincias. A ese extremo hemos llegado. Tenemos que esperar que la gente rápidamente se dé cuenta y reclame que lo que paga esté bien hecho. Veremos si vamos en ese camino. Juan Carlos, te dejo al cargo de este cierre del panel que pasó volando para mí. Sí, en primer lugar te digo que estoy 100% de acuerdo con lo que han planteado Diana y Uno de Rioja, o sea, ambos. O sea, no quiero redundar en esto. Sí voy al tema educativo. La educación, sí. Hoy básicamente la gente necesita educación, demanda educación y valora la educación. O sea, la educación inclusiva es uno de los principales elementos igualadores que tiene la sociedad y un principal elemento de progreso social. Ahora, hay que adaptar esa educación al mundo digital. O sea, hoy en día no podemos desperdiciar 6 años del secundario y que la persona no adquiera habilidades laborales, no adquiera conocimiento del inglés, que es un idioma básico como para poder comunicarse y negociar con el mundo. En consecuencia, yo digo, hoy en día la sociedad está clara que la educación es un valor para ella y creo que el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo que hoy no educamos bien, que las pruebas PISA ponen en evidencia que no estamos logrando resultados adecuados, que eso implica un cambio estructural en cómo educamos y en los programas con los que educamos. Deben estar mucho más orientados al trabajo y debe jerarquizarse el rol docente y la formación de los docentes también debe estar adaptada a los tiempos que corren. Es un tema largo para adecuar porque todo está vinculado a recursos. Entonces, para no quedar atrás mano de lo que han dicho mis colegas, digo, los recursos solamente los puede generar la expansión del sector privado. Para que el sector privado se expanda, debe tener, miren, en la formación de emprendedores, por ejemplo, los emprendedores claramente surgen y crean una startup o crean una empresa cuando detectan una necesidad de la sociedad y ellos imaginan la forma en que satisfacer la necesidad y con eso crear una empresa con la que van a crear empleo y van a ganar dinero. Lo que decía Diana hace un momento. Bueno, esa dinámica de creación de empresa, de creación de trabajo, es la única forma que nos va a permitir resolver los problemas sociales. Yo coincido con Daniel que el tema de la anomia, de la gente que está fuera del sistema, hay que atenderla y obviamente uno no puede olvidarse de esto y esperar
a que le llueva del cielo la distribución fruto de la expansión de la economía. Pero sí está claro que si no se expande la economía, nunca se le va a generar trabajo a esa gente que hoy está fuera del sistema. Entonces, educación y trabajo están íntimamente vinculadas y es el imperativo de la hora. Pero para eso debemos promover la libertad de acción. Y no hay libertad de acción sin confianza y sin reglas jurídicas claras, que es lo que hablaron nuestros colegas. Juan Carlos, Diana, Daniel, muchísimas gracias por habernos aportado su mirada y sobre todo por la claridad con lo que lo hicieron. Nos despedimos, hemos llegado al final. Un placer haber compartido esta charla con ustedes.